Nos vamos al plano internacional. Se habla de un avance de grupos talibanes sobre Afganistán. Para traernos más información y analizar el tema, Ayelen Oliva. ¿Cómo estás, Ayelen? ¿Cómo estás, Felicita? Sí, como decimos siempre con estos temas, quedan un poco lejanos para aquellos que nos están viendo en sus casas. Por eso es importante poner elementos para entender. Claro, Ayelen, un poquito de contexto para entender. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los talibanes? ¿Y por qué es grave? ¿Por qué es, no diría grave, pero importante, digamos, en el impacto internacional que pueda llegar a tener? Por supuesto, no nos golpea a nosotros directamente, pero sí genera un movimiento en la política global, porque estamos hablando de una avanzada talibán que se dio de manera muy rápida. Estamos hablando que comenzó en mayo y posiblemente, según lo dijeron funcionarios de los Estados Unidos, en 30 días no más, a más tardar, puede hacer que tengan el control de todo Afganistán. ¿De qué hablamos cuando hablamos de talibanes? Bueno, estamos hablando de un grupo fundamentalista islámico que se creó a fines de la década del 90. Recordemos que la inestabilidad política y social de Afganistán comenzó hace varias décadas atrás, casi medio siglo atrás. Recordemos que en el año 1979 la Unión Soviética invade Afganistán, se quedan durante 10 años allí, en el 89 se van y ahí empieza una gran, digamos, tensión interna entre los distintos grupos en el país, ¿no? Y de la década del 90 comienzan con una avanzada, empiezan a controlar distintos territorios hasta que en el año 98 llegan a tener el control los talibanes del 80% de la población del terreno de Afganistán. ¿Qué pasa después? 2001, 11S, Estados Unidos entra ahí, 20 años de guerra que se cumplen ahora el 11 de septiembre y tenemos un control que estamos viendo que fue bastante ¿Está en retirada, ¿no? Estados Unidos? Y ahí es donde cambia la situación. ¿Por qué? Porque tenían el control las fuerzas afganas, el gobierno afgano, pero a partir de mayo dijeron nosotros nos retiramos y ahí es donde empieza esto que estamos viendo ahora. Y con una velocidad impresionante. De hecho, muchos analistas se plantean cómo es posible que digamos, una milicia, un sector insurgente haya conquistado tanto territorio, incluso contra un ejército regular que ha recibido, estaba mirando algunos datos, por ejemplo, el año pasado 88 millones de dólares tan solo de Estados Unidos en armamento. Pero, sin embargo, han conquistado muchísimo el lugar. El dato, en las últimas 24 horas capturaron una nueva ciudad y están ocupando la mitad de la totalidad de las ciudades capitales. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, Kabul, la capital de Afganistán, está en estado de alerta y, de hecho, por eso, en el día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos y varias estados, sobre todo de Europa, pidieron retirar a los embajadores diplomáticos de las embajadas, de las misiones diplomáticas, porque posiblemente estén controlando la capital en los próximos días, en las próximas semanas. Lo cual, digo, qué llamativo, ¿no? Que estamos a 15 días nomás o poco menos, un poquito más, perdón, 20 días o un poco más de lo que es el 11 de septiembre de los 20 años. Y la verdad, bueno, esto da cuenta que no sé cuánto éxito ha tenido una política como la que desplegó Estados Unidos en ese territorio. 20 años de guerra y vemos que los resultados no llevaron más calma ni más tranquilidad para ese país. Ayelen Oliva con la información internacional. Seguimos de esta manera.